Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cuánto tiempo? Hoy, chicos, como podéis comprobar, con un invitado especial, con Alvarete. Con nuestro querido Álvaro. Con Alvarete aquí en el programa. Hola, Claro que sí. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Alvarete. Si quieres hablar, pots. Por cierto, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Trinidad Metaversal. Eso es. Qué frikis somos, por Dios. Bienvenidos, chicos, bienvenidos. Pero nos amáis. Antes de empezar con nuestro programa, como siempre, ¿no? Tenemos una sección, ¿no? Correcto. Que a todos nos gusta, nos encanta. Y nos perturba. Y nos ¿no? perturba a veces, sí. A veces. Hoy sobre todo. Sí, correcto. Yeah, baby. Entonces, a ver cómo lo hacemos. Un momento, ¿eh? Las Trini News. ¡Eso es! ¡Eso es, Álvaro! ¡Y arriba Pablo Extreme, coño! Las mejores noticias han vuelto al canal de las Trini. Noticias del mundo. Noticias del mundo. Las vamos a contar aquí, rápidas y precisas. Frescas, recién salidas de la madre tierra. Correcto. Como que han encontrado un cadáver llamado Manolito en medio de una calle de Gran Vía. También. Bueno, pero está ya... Después de quedar con una mujer. ¡Uy, madre mía, lo que le ha hecho la mujer! ¡Hombre, Alvarete! Bien. Esos 5 meses. ¡Ole! ¿Te has suscrito 5 veces al canal? ¿En serio? Hostia, pero no lo había visto. Lo acaba de O sea, salir. 5 meses no, o sea, es su 5.º mes de suscripción. ¡Ah, vale! ¡No! ¡No suelta tanto dinero! ¡No! ¡Él no suelta tanto dinero! Una al mes. Bueno, mientras Bueno, que esté, es lo importante. Exacto. Una al mes. Pues nada, chicos, empezamos nuestra sección antes de empezar con nuestro programa de Sí. Trinis. Si me dejas, Sí, por gracias, supuesto. señor. Por supuesto. Bueno, es que pilla el turbo y el tío no para. Bueno, os tenemos que decir que las Trinis se disuelven. Este va a ser el último programa. El programa 31. Somos 3 más 1. Perdonad. Bueno, ya lo veis. Sí. Que 3 no me perdonáis. y 1, 31. ¡Wey! Estaba todo No calculado. es casualidad. No. Estaba todo calculado. Para nada. Tengo que mirar allí. Vamos a seguir con el canal, pero bueno, habrán cambios. Seguiremos Ratu y yo. Y habrán cambios, pero seguiremos en el mismo canal, cambiaremos el nombre, la esencia, ya está. O sea que no vamos a abrirnos otra cuenta y vamos a poner otro nombre, tal, porque lo poquito que hemos conseguido, no creo yo que se quede. Bueno, y El que porque se es quiera un ir, follón que se quede, el que se quiera... Pues eso. Sí. Quien se ¿No? quiera ir, que se vaya, y quien se quiera quedar, aquí estamos. Haremos un Así, cambio ¿no? y ya está. Y bueno, A Dan ver, seguirá que con su Que también, a ver, que canalillo y tal. hay que decir que, obviamente, a lo mejor la gente se piensa, no, que están enfadados, lo que sea. No estamos No, enfadados ni nada. pero... En ningún momento, ¿vale? Entonces, lo único, yo creo, ¿no? Que hay que dejar bien claro, en este caso, que vosotros vais a seguir con este canal Claro. y, obviamente, yo he sido el primero que les he dicho, ¿eh? Seguir con el canal, hacer lo que queráis vosotras y tal. Pero básicamente, bueno, pues eso, yo creo que yo voy a seguir haciendo lo mío, pero de vez en cuando me da la gana. Y que obviamente no es la última vez que voy a salir en Trinis o como se llame el próximo. O sea, cuando Sí. ellas quieran que yo participe o colabore, Vale. hagamos un IRL por ahí o lo que ellas quieran hacer con mi Claro, presencia, O sea, que lo vais a ver igualmente. a mí, Que a mí no- me vais a que- seguir viendo. Que no es una expulsión, ¿eh? No es Esto un adiós, no. es- ¡Repudiado! No, ¡Sal del plano! Correcto, o sea, no es un de esto. Yo creo que bueno, pues Sí. Buen apunte. es un buen apunte porque Sí, a lo sí. mejor no se piensa, No, no, que- mira, el rubio se ha enfadado ya. No, el rubio no se ha enfadado. Aquí nadie se ha enfadado. No, nadie nos hemos enfadado. Y seguimos Y igual. vamos a y seguir todo. siendo las Trini, pero fuera Claro. de plano, básicamente. Claro que sí. Sin más. Eso es. ¿Vale? Y pues eso. No sé Sí. si quieres decir alguna cosilla más. Ay, no sé, lo del Manolito, eso también que me da mucha pena.
Y bueno, que ¿Qué ha pasado gracias con al Manolito? universo, que nena, no Joder. lo sabe. Uy, no, El es que ena- no- Se lo han- pequeñito. el pequeño se lo han con encontrado. acondroplasia. Ah, ¿qué ha pasado? Que se lo han encontrado en medio de la Gran Vía de Madrid, Mira. medio muerto. Nena. ¿Pero está vivo? Sí, está vivo, Está pero vivo, se lo han pero- encontrado medio muerto en ¿Qué medio de la Gran Vía. dices? Te lo juro. Te lo juro por Te mi lo vida. enseño. Bueno, ir diciendo mientras Vale. que lo encuentro y... Sí. Bueno, yo la otra noticia que iba a decir, bueno, que como llevamos tiempo que no hacemos programa y eso, algo que ha estado pasando durante este tiempo y a mí ya sabéis que me gusta mucho. Mira, está muertísimo, loco. ¿Pero qué va? Que sí, que sí, que Que sí. sí, que se sí. habrá pegado una sobredosis o algo. Eso sí, claro, una sobredosis. Claro, pero No es se que le se da cayó ninguna. en medio de la calle y hizo... Bueno, no sé, pobrecito, claro, yo me lo imagino como si se cae una pulguilla. Claro. Pues igual, se me caen 5 céntimos y se te cae el Manolito, ¿sabes? Cayó, pum. El Manolito En plan, se ha caído, ¿sabes? el cruzante se ha Ay, caído, prima. pobrecita. Ay, Dios mío. Sí, sí, tal cual. Bueno, pues eso, que como llevábamos tiempo que no hacíamos programa y tal, ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de todo el tema extraterrestre, alienígenas y tal. Ay, ya, Y por nada, favor, hay ya. que decir, hay que apuntar, ¿vale? Que el Pentágono pues ha enseñado, ha descalificado muchísimos vídeos y fotografías del tema de los ovnis y el tema de los extraterrestres. Básicamente ese. Y hoy ha salido el nuevo tráiler de la nueva película de Spielberg, que va a ser un peliculón espectacular, que viene o va la película de que están entre nosotros los extraterrestres, haciéndose un poquito referencias a lo que pasa realmente en nuestro planeta Tierra. Y ahí está. Alvarito, puedes hablar si quieres, ¿eh? ¿Sabes lo que va a ser espectacular? ¿El qué? La sorpresa de la... Ya está el tío. Ya está el tío. Ya está el tío. Un poco de animación aquí, macho. Me encanta. Esta disolución. Bien, Alvarete, bien. Buen apunte. Buen apunte. Ya no hablas más. Ya no hablas más en todo el día. Venga, venga. Buen apunte. Buen apunte, buen apunte, buen apunte. Bueno, pues eso, y básicamente eso. La verdad que los vídeos están bastante guays. Yo he estado viendo algunos y están chulos los que han enseñado, pero no han enseñado muchas cosas. Bueno, el primado negativo del que hablamos siempre. Sí. Eso es. Lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Lo van a seguir haciendo. Lo que, como está la media población dormida o no se quiere enterar de lo que pasa, pues Están metidos en la Matrix aún. seguimos. Yo como Ah, como la chuleta de cerdo y sé que la chuleta de cerdo no es real. Como Hostia, Matrix, la es película. verdad, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Pues estoy en Es otro muy nivel. heavy, tío. Yo puedo volar, puedo estar en sueños y estar en otra dimensión. Multiverso, ¿no? Mente privilegiada. Multiverso. Bueno, Ratu, ¿y tu gran noticia que tienes que ¡Mi decir? gran noticia! Bueno. A Mira, ver, Nuria Duff. ¡Ey, Nuria! Nuria, hola. La mamá de Esencial. Bienvenida, Grande Nuria, guapa, Nuria, buenas grande noches. Nuria. Buenas noches. Y miro aquí, ¿sabes? Es que hace tanto tiempo ya que no hacemos un programa. Bueno, claro, Ya. hoy- Que ya me he perdido... En verdad hay que mirar allí, en verdad. Porque hoy no lo tenemos. Pero aquí. la cámara está allí, claro, Correcto, cuando la cámara queremos- está ahí. cuando Sí, esto es lo queremos malo, hablar, ¿sabes? Que vamos allá haciendo. Bueno, no pasa nada. Hoy es un programa especial. Yes. Bueno, deleítanos. ¿Qué pasa este mes? ¡La gran noticia! Ah, A ver. ¡Hombre ya! Sí. Preparaos, venga, sentaos. Llega a Barcelona Sí. el Papa León vamos, dale, Dani. 14. Dani, dale. Saca el clip. Vale, chicos, el día 9 y 10 de junio tendremos en Barcelona al Papa León 14. Sí, como escucháis. Va a estar aquí en Barcelona, va a visitar la catedral y, por supuesto, la Sagrada Familia, que por fin la han acabado. Después de no sé cuántos años está terminada. Ahora mira, sí, está terminada, ¿no, Álvaro? Ahora es cuando me dices, no está terminada. Bueno, yo creo que le queda una de las luces, pero está terminada, sí. ¿Eh? Le queda una de las luces, creo, ¿no? O sea, le queda lo divertido que es expropiar toda una manzana y hacer un parque por una escalinata que da a la fachada principal. O sea, hasta que no se haga eso, complica pero claro, hay que... Claro, el tema está... No, Álvaro, el tema está que tienen que tirar un montón de edificios, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros conocemos las dos fachadas por las 4 torres cada una, Ujú. pero la fachada principal está justo dando una calle y hay una escalinata que vuela por encima y pasan las luces por debajo,
Ahí se va a liar gorda, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues el nuevo papa va a visitarla. Y va a hacer un recorrido de 1 kilómetro con su papamóvil para que todo el mundo lo vea. ¿Qué os parece? ¡Y la Ingrid va a estar en primera fila! ¡Ha comprado la entrada VIP! Para hacerle así. Molt fort. Brutal, esa noticia ha quedado espectacular. ¿Que dónde se compran las entradas? Pone... Nuria. La mamá de Esencial quiere ver al Papa en primera línea. Tú no te preocupes, Nuria, que yo te llevo. Yo te hago el paseo por Barcelona y te enseño al Papa León. 14. Ay, Dios mío. Bueno, Ostras, tú. Brutal, ¿eh? pues nada, Alvarete. Ahora sí que pido, porfa, que hagas el... Porque si no... Ahí está. Perfecto, Alvarete, grande, me has entendido. Vale, chicos, pues entonces empezamos, ¿no? Con el programa. Sí, dale. Pues hoy, programa de nuestro, ¿no? Querido Leonardo DiCaprio y Rose. Vale, lo que sí, ¿vale? Sandra, te lo digo a ti, vas a tener que leer así. Ya me entra la ansiedad. Si es que yo soy... Bueno, Vale, ya, no pasa nada. ya me entendéis, ¿vale? Tú luego me das el ratón y ya Una está. vez hasta del último leyendo la Catagensis. Es que Ya me han dado ¿eh? Bueno, me habéis entendido lo que quiero decir, venga. Venga. me va a ayudar a dormir a partir de ahora, no lo sé. Ya, es que de verdad, ¿eh? Cuando quite esto de aquí, el Álvaro está durmiendo. Mira, cuando haga así, el Álvaro ya no está. No está. Está durmiendo. Vale, chicos, pues empezamos nuestro último programa como Trinis juntos, que es del Titanic, con nuestro gran amigo y querido Alvarete Aka Essential. ¿Ok? Pues empezamos, todo tuyo. Me callo ya. El iceberg fue solo una excusa. ¿Qué pasaría si te dijera que el Titanic ya estaba condenado antes de chocar, ocultando un incendio colosal en sus entrañas que debilitó el casco durante días? Con un capitán presionado de documentos censurados y una mancha negra visible en las fotos justo donde golpeó el hielo, la verdad sobre el insumergible podría ser mucho más oscura y premeditada de lo que nos contaron. Ujú. Una cosa, ¿Qué? Sí. ¿sabéis lo que dijeron en esta noche oscura? ¿Qué dijeron en esta noche El oscura? señor de ¡La la... noche! No la hemos visto venir. Oye. No. No la hemos visto venir, jo. Bien, Alvarete, bien. Ahí has estado Bien, bueno, bien. muy bien, ágil. Bien. Bueno, pues la historia en sí cuenta que el RMS Titanic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Carsley y Thomas Andrews y construido en los astilleros de Harland y Belfast. Y súper inglés. Para la compañía naviera White Star Line. Fue el segundo de 3 navíos que constituían la clase Olympic. Junto a sus buques gemelos, el RMS Olympic y el HMHS Britannic. Fue en su momento el barco más grande y lujoso del mundo, superando incluso al Olympic. Y el más moderno del mundo también. Incluso se afirmaba que era sumergible. Insumergible. ¡Dios! Insumergible. Hasta su hundimiento. Es que ahí me ha fallado de tanto ver la película. No, ¿sabéis? fue Perdonad, sumergible, ¿eh? fue Claro. sumergible. Sí, sumergido. Correcto. 1900, hasta su hundimiento en 1912. Sumergible seguro, sí. Eso es. Sí, porque se hundió, así que... Entre sus pasajeros estaban algunas de las personas más ricas del mundo, además de cientos de emigrantes de nacionalidad irlandesa, británica y escandinava, que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad. Contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y apulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulación. Sumado a todo esto,
el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su casco y con puertas estancas activadas a distancia. Sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1.178 personas, poco más de la mitad de los que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total de 3.547 personas. ¿Algún apunte, Alvarete? Sí, yo tengo una duda. Si Sí. me vuelves invitado como arquitecto, ¿yo de qué hablo? Si ya está, ya lo has explicado. Ya me voy, ¿no? No, hombre, no. Seguro que tienes que decir cosas más interesantes. Chaval, te quita el trabajo, es lo que hay, tío. ¡Que me contraten a mí! De arquitecto. Bueno, tras zarpar de Southampton el día 10 de abril del 1912, el Titanic recaló en Ese inglés lo voy a pagar todavía. Puedes decir seguridad, pero otra vez. Forever young. Perdona, lo tengo que decir. Shout out. Southampton. 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 Sweet California. ¡Ah! El 10 de abril del 1912, ¿vale? El Titanic recaló en Chesburgo, Francia, y en Kingston, actual Queen. en Irlanda. Queenstown. Queenstown. Queen de Queen. Queenstown. 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 Actual Cosmo. En Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico, a las 23:40 del 14 de abril, 4 días después de zarpar y a unos 600 kilómetros al sur de Terranova. El buque chocó contra un iceberg. Hostia, chaval, de verdad estas cosas. La colisión, Pues echarán más, ¿eh? la colisión abrió varias planchas del casco en el lado de estribor bajo la línea de flotación. A lo largo de 5 de sus 17 compartimientos estanques, 16. Hoy Madre mía, hoy la es ella dislexia dislexia, empieza. Se pega todo. a lo largo de 5 de sus 16 compartimentos estancos, que ¿Cómo? Fumaban, vendían estancos ahí, o sea, ¿habían estancos? había sala de fumadores, todo se ha de vale. decir, ¿vale, chicos? Vale, compartimentos, coma, estancos, coma. Que comenzaron a inundarse. Durante 2 horas y media el barco se fue hundiendo. ¿Dónde sala de fumadores? ¿Dónde está tu cigarro de la suerte? ¿Y el martillo de la otra? ¿Esto qué? Esto ya, es que estoy de bajona, es que... Es broma. Lo tengo preparado, pero es que últimamente no lo tenía que sacar. Por eso Ya. lo tengo un poco más lejos, pero... Claro. Durante 2 horas y media el barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa mientras la popa se elevaba. Durante ese tiempo varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue ocupado hasta su máxima capacidad. Exacto. En un número muy elevado de hombres perecieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación, conocido como las mujeres y los niños primero. A las 2:17 del 15 de abril... Una pregunta. Si es las mujeres y los niños primero, ¿tú te salvarías, Imperia? Estoy entre niña y mujer, ¿sabes? No sé, a lo mejor me tirarían al agua como al... Oye, el Álvaro, mujer, oye, ¿no? Álvaro, Está está sembrado, me encanta, me bien, encanta, me bien, encanta. Bien. Vamos a hacer más conexiones contigo, Alvarete. Vale, venga, sigamos. Las mujeres y los niños primero. A las 12:10... ¿Ves? Ya empezamos. A las 2:17 del 15 de abril, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. ¡Bebés a bordo! La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron de hipotermia, aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas. 712 supervivientes, ni más ni menos, fueron recogidos por el transatlántico MRS. ¿Cómo se diría esto? RMS. RMS Carpathia a las 4. RMS. MRS. En Google Maps. Gire a la derecha. Pues sí, y el naufragio del Titanic
conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de víctimas mortales y por los errores cometidos antes y durante el accidente. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y los Estados Unidos llevaron... Ué, perdón, empiezo de nuevo, chicos, que me he liado. El naufragio del Titanic conmoció e indignó al mundo entero por el elevado número de víctimas mortales y por los errores cometidos antes y durante el accidente, perdón. Las investigaciones públicas realizadas en Reino Unido y Estados Unidos llevaron a la aplicación de importantes mejoras en la seguridad marítima y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS por sus siglas en inglés, que todavía hoy rige la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes que perdieron todo su patrimonio en la tragedia fueron ayudados gracias a la caridad pública, pero otros, como el presidente de la White Star, G. Bruce Asmay, fueron acusados de la cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenados al ostracismo social. Nació Tomesino, como tu madre, ¿no? El precio del Titanic fue descubierto el día 1 de septiembre de 1985 por el oceanógrafo. Es que yo estoy matando. Oceanógrafo. Oceanógrafo. ¡Se fumó 5 porros! Estadounidense, estoy sudando y todo. Oceanógrafo. Oceanógrafo. Eso. Estadounidense Robert Ballard. Ballard. En el Al Ballard, al Robert Ballard. no. El Robert Ballard, nena, el de tota la Sí, vida. el de l'exemple, Saps que collons. Que t'empatolles, A tu no ver, el coneixes? no. Pues molt malament. Sí, el caixer del bon És preu. més català que jo. Hosti, tu. Vinga, va, el Robert Ballard. Acá. Pero si era un oceanógrafo de estos estadounidenses. Yo no sé, pero digo, pero lo del Ballard. Espera, en catalán. Robert Ballard. El Robert Ballard. Esto no es serio, ¿eh? Álvaro, esto no es serio, Va, tío. perdona, va, que al final se Esto no verá a es su serio. madre. Ya, es que nos vamos a quedar sin viewers. No, va. En el fondo del Mira, ha Atlántico salido no. uno. Al Robert Ballard, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué dices, Álvaro? ¿El precio de qué? Porque hemos... Oceanógrafo. Ay, te lo pone con la boca. Oceanógrafo. Gracias, Nuria. Oceanógrafo, eso. No, Oceanógrafo. Oceanógrafo. Hostia, que no, la cenutria Vale, esta. soy una cenutria. Soy una cenutria. Tengo que aprender cómo se dice esto. Es que ya no sé. Nena, Da igual. lenguas, tienes que Oceanógrafo. aprender lenguas. Lenguas, querida. Idiomas, querido. Idiomas, querida. Basta Bueno, ya. pues ya basta ya. Eso, basta ya. El Robert Ballard, venga. Esto, en el fondo del Joder. Atlántico Norte a la profundidad de 3.784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un progresivo deterioro, pero desde el descubrimiento ha sido recuperados miles de objetos del barco a través de numerosas expediciones y esos actualmente se encuentran exhibidos en numerosos museos del mundo. Interesantes. A ver, perdonaré. El Titanic es Hostia, estoy quizá el empapado, tío, de barco sudor. más famoso de la historia. Y su memoria se mantiene muy viva, gracias a los libros, canciones, películas, documentales, exposiciones y diversos trabajos de historiadores y monumentos conmemorativos que se hicieron en el recuerdo de la tragedia. Por cierto, un inciso. Sí. Nosotras fuimos al de Madrid, que ahora dentro A de la poco Expo. se Está en se hace aquí, Barcelona. ¿no? Ah, ¿ya ha llegado? Sí. Ya llegó. Ya ha llegado a Barcelona la gran expo del Titanic. Es muy chula. Nosotros Sí. la vimos en Madrid y la verdad que es súper recomendable. Sí, y bueno, es que acaba con una experiencia Sí, inmersiva. va. Súper guapa. A mí Muy me chulo. gustó mucho, la verdad. Sí, yo volvería, la verdad. Mm. Me encantó. Yo estuve en una que hicieron por los 100 años, que hicieron desde las salas, y me acuerdo que exhibían objetos originales y tal, pero lo que más me impactó fue que al final de la exposición ponían un bloque de hielo gigante y te retaban a estar, no sé si 30 segundos con la mano ahí. Tocándolo. Wow. Y era lo que sentían las personas que se hundieron en el agua. Helada. Sintieron eso por
¿sabes? O sea, tocar el fucking hielo. Sí, sí. Allí, Bastante loco. en esta que fuimos nosotras también había como una redonda y debajo había hielo que estaba a la misma temperatura que representa que que estaba el iceberg. Ahí, ¿no? El frío. Iceberg. El Atlántico. Y bueno, no te decían que estuvieras 5 segundos o 30 tocándolo. Simplemente pues pasabas y ponías la mano y notabas pues el frío, ¿no? Pues yo de eso no me acuerdo, ¿eh? Porque estabas dormida, cariño. No sé historia. Con el jet lag. A mí eso, a lo que me recuerda, o sea, tocar ese hielo, solo me recuerda a una cosa. Ya estuvo hace tiempo en Varna. Corazón de Imperia. ¿Eh? ¿Por qué? No, hombre, no. Yo soy calentita. Mi corazón es calentito. Y su cuerpo ¿Te también. acuerdas del pedazo de abrazo que te di cuando te vi? Mi cuerpo también. Sí, Ah, es qué guay, caliente. cariño. Bueno, que nos vamos de lado. Seguimos. La arquitectura del Titanic. La arquitectura del RMS Titanic representó la cúspide de la ingeniería naval de principios del siglo XX. Diseñada no solo para la velocidad, sino principalmente para el lujo, la comodidad y una seguridad que se consideraba revolucionaria para la época. Construido por Harland and Wolff and Belfast en 1909 al 1912. El Titanic fue un titán de hierro y acero que buscaba definir el estándar de los viejos transatlánticos. ¿De los viejos o viajes? Viajes transatlánticos. Aquí se está pegando todos. Vais a acabar Sí, disléxicos, sí, ¿eh? sí. Yo aviso. Y con esto, chicos, queremos dar paso a nuestro gran colaborador y gran amigo Alvarete, AK Essential, que nos va a deleitar, pues, bueno, con un poquito de lo que él sabe, ¿no? Un inciso. Arquitectura. ¿Cómo has sabido elegir el tono de la camisa, Para quedar... Es que está guapo hoy, ¿eh? Hace juego con el plano, con las cortinicas, ¿eh? Bueno, cuando quieras, Álvaro. Bueno, básicamente habíamos hablado mucho de qué tema podía participar en Trinidad después de 900 capítulos. Y de alguna manera lo que me habéis pedido es que hablase sobre la arquitectura del Titanic. Pero creo que la arquitectura del Titanic ya es muy conocida por películas, documentales y gente interesada en el tema. Todo el mundo conoce el barco, las cuatro chimeneas. Entonces, por hacerlo un poco más divertido, he creído que es más interesante hablar desde cómo la arquitectura entiende al Titanic como un objeto, y a partir de aquí pasamos a la buena conspiración. Entonces, a mí lo que me gustaría decir es que yo no entiendo al Titanic como un barco, sino como un edificio que simplemente se mueve por el mar. ¿Vale? Entonces yo creo que para entender realmente el Titanic hay que dejar de verlo como un barco y verlo como tal, como un edificio. Porque al final el Titanic no era un simple medio de transporte, o sea, era una representación construida de la sociedad de principios del siglo XX. Y eso es lo verdaderamente inquietante, o sea, como una cosa física puede representar al momento que estaba sucediendo en ese contexto. Entonces, cuando vemos el Titanic, normalmente yo creo que pensamos en lujo, en elegancia, en música, en grandes salones. Incluso lo romantizamos con la película que todos tenemos en la cabeza, pero si lo analizas al barco arquitectónicamente, lo que aparece no es lujo. O sea, no es lujo, no es la historia de uno salvando al otro. O sea, eso es lo último importante. O sea, entonces a mí lo que me interesa es lo que está pasando entre líneas.
luego avanzaremos. El tipo de personajes que estaban viajando en este barco y que casualmente muchos de ellos son invitados porque se pretendía firmar un tratado que luego se muere en la mitad, que se ponía. Pero bueno, dentro de lo que cabe, se compra esta empresa y ya no se vende el trayecto, se vende el viaje. O sea, se va a comercializar una experiencia que va a ser vendible a todo tipo de consumidores. Y eso es lo jodido. O sea, el mensaje es súper claro. Somos capaces de construir la máquina más grande, la más avanzada y la más lujosa jamás creada, la insumergible. Pero para mí, aquí la trampa está en el anuncio. Más lujosa. O sea, ¿qué significa lujo? Lo quiero, lo necesito. Y entonces aquí es donde yo lo relacionaba directamente con la arquitectura, que es preguntarme qué significa lujo. O sea, ¿qué es el lujo? Entonces, me detengo ya de hablar del Titanic un momento, porque aquí sí que quiero preguntaros, porque el lujo no es una cosa fija. O sea, es una construcción social que cambia según la época, la cultura y sobre todo de que tenga el poder de decir o de definir qué es el lujo. ¿Sabes? O sea, si lo reducimos a lo esencial, el lujo no es algo que sea caro, sino algo que es innecesario, pero se eleva a un símbolo de estatus. Es decir, Exacto. aquello que no necesitan para sobrevivir, pero que se convierte en una manera como de distinguirse. Entonces, yo aquí, para haceros partícipes, no sé qué opináis vosotros sobre qué es el lujo, exactamente. Pues básicamente yo opino lo mismo que has dicho tú. Realmente el lujo, ¿vale? Es algo que no es necesario para sobrevivir. O sea, todo lo que tengas que realmente no te sirve a ti en tu día a día, o sea, en plan de que no lo necesitas para vivir, pues eso es un lujo. Lo que no sea esencial para vivir. Exacto. Y Dan, ¿qué opinas del lujo? ¿Qué crees que es el lujo? Bueno, yo creo que también va un poco ligado a un poco a la clase social de cada uno, ¿no? Eso es el lujo. Por ejemplo, el lujo, una clase social alta va a tener muchos más lujos que una que no es. En plan, hay diferencias de lujos. A lo mejor para ti un lujo, una clase social más baja, es otra cosa. Pero Claro, cosas es algo muy primario. esenciales, lo que decimos. Por eso. Aunque Pues tengas un lujo mucho puede dinero, ser ¿no? irte a comer una hamburguesa al vicio. Eso a lo Porque mejor no es es un- necesario. Pero a lo mejor es un lujo Entonces eso para es un ti. lujo, claro. Pero, por ejemplo, para un rico, o sea, Es para un alguien con Rolex. más dinero, Es un es un Rolex. Rolex Claro, sí, o un sí. Ferrari. ¿Sabes? O un Ferrari. Tener un Ferrari más en sus vitrinas, ¿no? Y para mí es tomarme una hamburguesa con esencia. Pero ¿sabes? eso Un también viernes por la noche. entra en la diferencia vicio, de ¿ves? clase social, ¿no? En Esencial. la que estés. Claro, por eso digo que depende mucho la clase social, por eso lo he dicho. Sí, sí, un poco así. Claro, yo con esto lo que me planteaba es, hostia, si yo me puedo comprar una silla o me puedo comprar un coche que me lleve del punto A al punto B, porque el Ferrari vale medio millón. Porque Ferrari vende otra cosa. Y lo mismo con el Titanic. O sea, estaban empezando a suceder estos viajes para personas, para trasladarlas del punto Europa a cruzar el Atlántico y llevárselo a América, pero se quiere vender otra cosa, que es vender ese lujo. Y para mí hay que entender por qué se vende un lujo, porque esto sucede con la arquitectura. A través de la arquitectura se vende una cosa que aparentemente necesitas, pero la disfrazo de cosas para que cueste más y para que tú te sientas de una manera X o Y en función del dinero que tengas. Y eso para mí es un poco delicado porque empiezas a clasificar a la gente, que es lo que hace precisamente el Titanic. Para eso ya llegaremos. Entonces, para mí, para entender súper bien por qué se vende el lujo, es entender que no estás vendiendo el objeto en sí mismo, como por ejemplo ser un ticket para el barco, vendes una historia, vendes una narración. Y para mí eso se separa en 5 puntos. Entonces, para mí el primero es que forjas una identidad, es decir, que comprar lujo es decir algo sin hablar, es decir, pertenezco a la gente que puede ir en ese barco, o sea, soy alguien porque estoy en ese barco. Luego está el deseo aspiracional que tú tengas, que es decir, que el lujo no está hecho para ser accesible, o sea, está hecho para ser deseado. Es decir, la eficacia del lujo depende de que la gente lo vea como algo que está ligeramente fuera de su alcance, pero que podría si consumes. Es decir, como un iPhone, básicamente. Tú puedes tener un móvil cualquiera, pero un iPhone te da X. Lo mismo con la escasez, que es
algo, bueno, creas una exclusividad ficticia para que parezca que, hostia, si yo lo tengo y el otro no, tiene un valor, es lujoso, ¿sabes? En ese sentido. Entonces se crea un valor simbólico, que es un valor inventado. Lo mismo con la narrativa cultural, es decir, el lujo se apoya en historias, o sea, no importa el objeto, sino el relato que lo envuelve, es decir, no importa el Titanic, importa que voy a viajar en un crucero lujoso del punto A al punto B. O sea, importa qué es lo que hay alrededor, en plan, el primer viaje de un hotel y luego, que es para mí lo más delicado, que es la separación social que se produce. Y aquí está como lo incómodo, es decir, el lujo funciona porque marca diferencias, o sea, es parte del diseño del sistema. Entonces, a mí me hace pensar que el lujo no es neutral, sino que es una forma de organizar el espacio social, y eso es la arquitectura. O sea, a través de la arquitectura es como tú solucionas físicamente esto. Es decir, la arquitectura es súper evidente. O sea, desde los palacios hasta los hoteles, hasta nuestras casas, el lujo no está en el material, que también, o sea, está claro que un mármol de no sé qué es más caro que la terracota del maó, de la rajola, del tio Pere. Pues, no es lo mismo, está claro, pero el lujo no es esa cosa, que también, sino el espacio, es decir, más metros cuadrados, más altura, más privacidad, sobre todo más control del entorno. ¿Qué hay más lujoso que una casa, por ejemplo, que goza de una visión privilegiada sobre lo que hay alrededor, en vez de estar todo el mundo apelotonados en un mismo edificio? Esa es la diferencia entre una casa y un piso. Entonces, el lujo, al final, puede ser leído como una tecnología de la distancia, es decir, distancia respecto a otras personas. Y esto es súper importante porque el Titanic no estaba hecho para unir a las personas, estaba diseñado para separarlas correctamente, ¿no? Y eso se ve perfectamente en sección. O sea, si ahora mismo buscarais una sección del Titanic aquí en internet mientras comento, el Titanic partió a la mitad. Tú lo ves que funciona como una ciudad. O sea, es Correcto. una ciudad absolutamente jerarquizada. O sea, contra más arriba estabas, más privilegios tenías. Es decir, si estás arriba, tienes más luz, más espacio, mejores vistas, más aire, más tranquilidad, más lujo en general. Pero cuando más abajo estabas en el barco, más desaparecía todo eso. Es decir, había más ruido, más densidad de personas, más calor, más maquinaria, más anonimato. No eras nadie si estabas abajo, pero eras un dios si estabas arriba. Entonces, para mí eso es literalmente una arquitectura del privilegio, que es en función del dinero que tengas o de la influencia que tú tengas, eres más o menos y te corresponde un sitio en el Titanic. Entonces, para mí el Titanic acaba representando eso. Entonces, lo que sucede es, ¿cómo organizamos el Titanic? Facilísimo, porque en ese momento estaba el clasismo tan instaurado que había que organizar a la gente. Porque ya sé que es muy maravilloso que Rose y Jack se encuentran uno intentando saltar por la borda y de repente se encuentran semidesnudo al Jack intentando salvarle. O sea, estaba diseñado para que no se encontraran. O sea, no tiene sentido eso la película. Pero bueno, al final sucede eso. Tenemos una primera clase que ocupa las zonas más nobles del barco y no es casualidad. Tenían las mejores cubiertas, los grandes salones, el restaurante de lujo, la escalinata que todos conocemos. Y todo esto estaba inspirado en palacios aristocráticos europeos, porque al final no querían sentir que estaban viajando, o sea, querían sentir que estaban viviendo dentro de un palacio, y eso al precio de un billete de barco. Entonces, al final, es súper importante esto. O sea, la arquitectura del Titanic no intenta democratizar el lujo, sino decirle a cada uno qué posición ocupa en la pirámide de la sociedad. Y eso es lo que hacía el barco. O sea, lo interesante del Titanic, en realidad, es eso, entre otras cosas que luego comentaremos, que fomenta la conspiración. Pero al final eso, la primera clase está pensada para multimillonarios, para aristócratas, para empresarios, para familias influyentes y gente que no tenía solo dinero, sino poder social, o sea, poder de influir en una decisión. Entonces luego te aparece la segunda clase, que es quizá la más interesante, porque al final representa el nacimiento de una nueva La clase media. profesional, fruto de esa revolución industrial. Entonces es donde te aparecen profesores, ingenieros, comerciantes, funcionarios, o sea, profesionales liberales en general. Gente que probablemente nunca podrá acceder a primera clase, a no ser que te cases o te vuelva y hay una carga histórica,
Una mejor vida. sobrevivir o empezar una nueva vida. O sea, muchos no viajaban por el placer, o sea, viajaban por necesidad. Y aunque el Titanic sí que es verdad que ofrecía mejores condiciones que otros barcos de la época en esa tercera clase, seguían estando completamente segregados del resto. Y es aquí donde el barco empieza a parecerse menos a un hotel y más a una radiografía brutal de la sociedad industrial. Y eso es lo que al final representa el Titanic, porque o sea, las clases no solo estaban separadas económicamente, sino físicamente. O sea, habían recorridos distintos, habían escaleras distintas, habían comedores distintos, cubiertas distintas, comidas distintas. O sea, incluso había puertas y barreras o sea, diseñadas para evitar mezclas entre pasajeros. Entonces, el barco entero estaba organizado para que cada clase permaneciera dentro de su propio ecosistema social. O sea, juntos pero no revueltos. Entonces, esto no era solo clasismo, era miedo. O sea, miedo a mezclar clases, miedo a perder estatus, miedo a romper el orden social. Entonces, esto es lo que representa que las élites del principio del siglo XX no querían convivir con las masas trabajadoras. O sea, querían observarlas desde arriba, literalmente desde Sí, arriba, sí. ¿sabes? Y lo importante es que toda esta ideología se quedó construida pues, en un cachito de acero que flotaba, ¿sabes? Entonces, la arquitectura del Titanic no era una cosa neutral, o sea, expresaba una forma súper concreta de entender el mundo que es propia de ese momento. Y por ir cerrando, quizá lo más perturbador de todo es lo que ocurre en el hundimiento, que es que claro, que cuando impactas con el iceberg, la arquitectura sigue funcionando exactamente igual. Es decir, la gente de primera clase estaba más cerca de las cubiertas y de los botes salvavidas, pero la tercera clase, en cambio, estaba atrapada en las zonas inferiores del barco. O sea, era un laberinto de pasillos mucho más difícil de recorrer y de entender. Entonces, aunque hay muchas historias sobre que habían puertas cerradas para que no lo consiguieran, bueno, ha estado esto súper exagerado en cine de vamos a coger el barco y reventar la reja y no sé qué. Esto no es tan así, pero sí que existía una diferencia real en que fuera accesible ir de abajo arriba, la orientación, que tú supieras cómo ir de abajo arriba y sobre todo cuánto tiempo tú tardabas en enterarte de que estaba pasando algo, ¿sabes? Entonces, al final, la jerarquía espacial del barco, al final, acaba convirtiéndose en una jerarquía de supervivencia, ¿sabes? O sea, quien más tiene, más posibilidades tiene de salvarse, y quien menos tiene, no sé, esto no lo venden en el ticket, ¿sabes? En plan, oye, compra un billete en primera clase y si pasa algo, seguro te salves. Oye, compra un ticket en tercera Ya clase ves. y si pasa algo, pues... Probablemente mueras, ¿no? Claro. Entonces, en un barco bien lleno de lujos, donde el vacío era otro lujo, para unos, vaya, y una tragedia para otros, yo aquí os querría preguntar qué os parece una super cubierta, despejada y en primera clase, donde tomas el sol de puta madre, te corren los niños, puedes ir al gimnasio. ¿Y qué pasaría si en esta cubierta tan espectacular, esta terraza, de repente estuviera ocupada por unos botes que pueden salvar a la tercera clase, ¿sabes? Y encima voy a hacerte no sentir mal como rico diciéndote que no. El barco es insumergible, por tanto, ¿por qué vamos a necesitar una opción de salvar a los que están abajo? Entonces, por venderte el discurso del insumergible, acababas de asegurarte que si pasa algo, esto que se empavile. Yo tengo mis botes que están en un sitio que no molestan. Entonces, para mí esta es la gran tragedia simbólica del Titanic, que el barco representaba el máximo triunfo tecnológico de su época, pero también representaba las desigualdades más profundas de esa sociedad, porque al final el Titanic no se hunde solo como barco, se hunde como símbolo. El símbolo de una sociedad convencida de que el proceso técnico podía convivir eternamente con esa desigualdad entre Dividida. personas. Y acabo con esto, debajo de toda esa arquitectura monumental, Bajo el de toda esa mar. decoración y de todo ese lujo, había miles de personas, ¿sabes? O sea, personas que soñaban, que tenían miedo, que querían empezar una vida nueva y que ocupaban un lugar distinto en el barco simplemente pues por la suerte que habías tenido hasta entonces. Por el money. Exacto. Sí, sí. Todo por eso. Sí. Por eso los trataban como ratas a los de la tercera clase, ¿no? Que antes de entrar les hacían controles de piojos y todo. Hostia. Sí, sí. No, claro, no sea que se te ocurra pasarles algo. Y luego lo que él ha dicho que es súper importante es en plan la distinción que había, o sea, en plan que no se podían mezclar entre ellos, o sea,
que cada uno tenía su parte de cubierta, llegabas desde un tipo de escalera a la tercera clase, desde otro tipo de escalera a la segunda clase, y la primera clase, como estaba más para arriba, pues sí que tenían, como ha dicho el bien, más espacio, pero que es muy heavy hasta qué punto los separaban, ¿sabes? A mí lo que me sorprende, lo que no he llegado a investigar bien, es por qué no hicieron solo un barco para la primera clase. Es decir, por qué tenías necesidad de, con lo que valía, porque el otro día lo miré y Sí. creo que un billete en primera clase equivale a lo que vale comprarse ahora un piso barato. Bueno, barato, entre comillas barato. Entonces es en plan, hostia, si te costaba, no sé si 100.000, 200.000, lo equivalente ahora, no sé si eran 10.000 libras, que al cambio de ahora son esos 100.000, 200.000. O sea, si te cuesta esto, necesitas verdaderamente vender boletos en tercera clase para que te salga rentable el viaje. Entonces, no acabo de entender por qué tenían la necesidad de mezclar clases. Es decir, podrías hacer siempre así. Tu objetivo es vender un viaje lujoso porque tienes que meter cosas que no sean No, lujosas. exacto. Decir, ¿por qué querías mezclar? No sé, es como esas Ahora contradicciones, ¿no? Necesito sentir que soy rico sabiendo que hay otro que es pobre, ¿sabes? Y eso, hostia, cositas. Mira, Nuria nos dice por el chat, al haber tanto lujo en la parte de arriba, ¿no desestabilizó al barco por el tema del peso? Como no sea el peso del flow que llevaba, pues. No, Y al estar el peso arriba, ¿no era más inestable? sí, a ver, esto sí, me lo he mirado un poquillo para hacerme el listillo, pero en realidad no tengo ni puta idea. Pero, ¿por qué flota un barco de hierro? Cuando tú, o sea, si tú pones una bola en un vaso, una bola de hierro en un vaso, Se hunde. automáticamente la bola se hunde. Entonces, ¿por qué un trozo de hierro gigante es capaz de flotar? Pues básicamente porque en el mar lo que tú tienes es que cuando tú haces una fuerza muy grande, que es un peso, que es el barco, el agua reacciona con una fuerza opuesta hacia arriba. Bueno, esto es mecánica de fluidos, ¿eh? Entonces, lo que te permite es que tú, esa bola de hierro en un barco no es maciza, sino que es una chapa, es decir, son unas costillas, que son estos compartimentos que a priori deberían ser estancos, que en el momento en el que hay más aire que hierro, significa que toda esta superficie de hierro que pesa la hostia, porque obviamente el barco pesa una barbaridad en su conjunto, lo que haces es que toda esta superficie se está repartiendo en el agua y es el agua el que te empuja arriba cuando hay un peso que hace hacia abajo. Entonces, o sea, ¿por qué se hunde? Pues básicamente porque si se supone que un iceberg ha rajado sin que hubiese un incendio previo una sección del barco, a la que se inunda el primer compartimento no pasa nada porque sigue habiendo mucho aire, pero a medida que se van, es un poco lo que explican en la película cuando justo se acaba de estampar, que es que a medida que el agua va llenando compartimentos estancos, significa que está desapareciendo el aire y está entrando agua. Entonces llega un momento que si ellos tenían calculados a la que se llene el sexto, estamos jodidos. Pues como no tuvieron tiempo de reacción porque era de noche, porque estarían yendo rápido, bueno, iban la hostia de rápido y no se lo esperaban, pues de repente se llenó tan rápido de agua que la proporción aire-agua se invirtió y entonces simplemente se hunde porque está desapareciendo el aire para entrar el agua. Entonces deja de haber una flotación y empieza a bajar. Entonces es por eso que se hunde la primera parte, porque hay ya chapas para que no siga habiendo aire, porque si no se hubiese hundido todo recto. Entonces, si tú chapas, aparece mucho agua en un lado, mucho aire en el otro, y eso hace que te quieras hundir por aquí sea aire, y esto es una barra que, bueno, es como si tenemos una barra a Un la desnivel. que pones una presión así. No, por la presión, claro. Sí, sí. Y por eso flotan las cosas. No, no, es curioso, la verdad. Y por eso son así, pero claro, verdaderamente choco con un iceberg. Esa es mi duda, porque había un interés, y esto creo que lo va a comentar Dan luego, había un interés muy fuerte en juntar a muchos ricos y casualmente mueren todos ellos, entre ellos los Strauss, que son los de los almacenes Macy's, famosísimos en Estados Unidos ahora,
Los únicos que no suben al barco son la familia Rothschild, ¿no? Rothschild y los otros. Los Rockfield. Los Rockefeller. Rockefeller. Los O Rockefeller, los eso. Rockefeller. Rockefeller. Es verdad. Rothschild y Rockefeller. Rothschild y Las Rockefeller. las dos familias que se quedan fuera. Me está picando Casualmente. los mosquitos. Sí, a mí también. Joder. Bueno, vamos a seguir con el programa. Sí. Muy buena aportación, Sí, Alvarete. la verdad Vamos que a hacer sí. un aplauso para Alvarete, de verdad que se lo merece. Bien, Alvarete. Grande, 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 grande. Grande Alvarete. No, la verdad que, bueno, yo ya se lo comenté a él, me ha parecido muy interesante la manera de exponerlo porque al final es lo que él ha dicho al principio, que la arquitectura del barco es lo que él dice, al final, por poco que de esto la conocemos, ¿no? Se ha hablado mucho, ha salido muchos documentales, en películas, entonces al final, vale, sí, que era muy bonita, que era muy llamativa, pero lo que más llama la atención es la diferencia de clases que había. Por Eso es todo lo bueno. que conllevaba en la época, ¿no? En plena revolución industrial, en que la economía estaba en su pleno auge, ¿no? Para Europa y América, o sea, todo esto es, la verdad que para mí ha sido muy interesante. Y así. Y a lo que me refería es que lo que iban a crear en los Estados Unidos era la Reserva Federal y se supone Correcto. que unos como Hmm. Guggenheim o Strauss que se iban a oponer a eso y casualmente mueren ahí. Usualmente son los que mueren, ¿eh? Casualmente. Caramba. Todo es mucha casualidad, ¿no? Sí. O sea, un barco en el que te has dejado millones, que teóricamente se ha estampado al Olympic y lo sustituyes para poder hacer el viaje sí o sí igualmente, quieres cobrar un seguro de un barco que no es el verdaderamente lujoso, casualmente es como, hay muchas casualidades de por medio. Sí, sí. Dices, hostia, no solo es el pack de lo que representa el Titanic en sí mismo, sino cómo vamos a aprovechar este tinglado que ya es como un baile de bastones entre a ver quién es más rico y más no sé qué, como para encima aprovecharlo para, no sé, para asesinar, pero bueno, claro, esto son historias Son palabras mayores. Sí, sí. que es falso, que no por esto de la reserva, pero bueno, quién sabe. Bueno, chicos, pues seguimos, venga, ahora vamos a entrar ya un poco, ¿no? En más profundidad, que ya ha empezado Álvaro un poco a dar pinceladas, ¿vale? Que, como estábamos diciendo, demasiadas casualidades, ¿no? Ya en torno al Titanic. La conspiración del Titanic. Muchas leyendas y teorías conspirativas del hundimiento del Titanic surgieron después de que se desarrollaran los hechos. El hundimiento del transatlántico, considerado el insumergible, la noche del 14 y 15 de abril del 1912, ha tenido una profunda influencia en la memoria colectiva. Los contemporáneos del naufragio, así como las generaciones posteriores, no lograron comprender cómo un flamante barco tan grande y poderoso pudo hundirse en menos de 3 horas, arrastrando consigo cerca de 1.500 almas. En un momento en el que los mitos y las maldiciones fascinaban, muchos lo vieron como una señal del destino. Sí. De hecho, algunas de las leyendas estaban basadas en hechos y escritos comprobables, mientras que otras son pura invención. Las leyendas más famosas y las que se presentan a la menor controversia provienen de fuentes anteriores al hundimiento. Estos presentan sorprendentes coincidencias con los hechos ocurridos la noche del hundimiento. Otras leyendas se formaron a partir de hechos muy reales. En ese momento, la imperiosa necesidad de comprender las razones del hundimiento llevó a muchos periodistas a cavilar sobre la realidad. Así, cuestionaron, entre otras cosas, la velocidad del barco y su supuesta insumergibilidad. Supercalifragilisticoespialidoso. Otra teoría más reciente. Tú decir insumergibilidad y luego oceanógrafo. No, ha sido ella la de, claro, insumergibilidad. Insumergibilidad. Oceanógrafo era. Oceanógrafo. ¿Vale? Oceanógrafo pone aquí, ¿eh? Es océano. Oceanógrafo. Oceanógrafo. Bueno, Es oceanógrafo. Lo he dicho bien ahora, Ahora sí, ¿vale? ahora sí.
Ya está bien. Otra teoría más reciente apunta a una conspiración para defraudar a las compañías de seguros. El Titanic había sido intercambiado con su hermano gemelo, el Olympic. Si bien estas leyendas han sido refutadas por los especialistas, Nada. continúan alimentando la imaginación de algunos. El intercambio del Titanic por Olympic. Pero es el choque del Olympic donde las cosas comienzan a no encajar para muchos. Después del accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaba dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco, recién construido, tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic, que sé que zarpó. Claro, tiene sentido, ¿no? La verdad. Envían algo estropeado y ya. Así, pa' si acá. el estropeado tenía un accidente como pasó, ¿qué pasaría? Que se hundiría. Con lo cual cobrarían del seguro, ¿no? Correcto. Básicamente. Y el nuevo, pues nuevo está. Exacto. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star podía cobrar un pago del seguro apropiado para construir un barco nuevo. Mientras el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido. Lo único que arruinó el plan fue el iceberg. La lechuga. Iceberg. La lechuguita que había ahí en medio, ¿no? Una lechuguita iceberg. Ay. Otros teóricos de la conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento. JP Morgan estaba detrás de todo este plan, deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. Y ahora empezamos con con testimonios, ¿no? Sí, pero bueno, si queréis comentar un poco más este tema de la conspiración, que en verdad está potente, está guay. ¿Qué creéis realmente? Álvaro, ¿tú qué crees de todo esto realmente? De que se hizo el cambio de barco, no se hizo el cambio de barco para cobrar el seguro y de paso también se cargarían a estas personas influyentes que no les interesaba que llegaran a América o qué. Yo creo que sí tiene una cosa por empatía básica, universal, que no necesito que haya evolución social para pensar en esto, pero sí, si verdaderamente tú planeas sustituir el barco para hundirlo, hostia, no metes más botes. O sea, vas a cobrar el seguro igualmente y sabes lo que va a pasar. Tanto te cuesta salvar a, no te digo a todo el mundo porque algún despistado habría, o algún borracho habría, pero Pero Alvarete, yo te discuto una cosa. Sí, yo también. Bueno, sí. Pero Alvarete, con lo que estás diciendo, entonces los ricos no hubieran muerto, ¿me explico? Y alguno ya, murió. en medio de todo ese caos tú puedes justificar que hubiera desaparecido. ¿Sabes? Vale, ¿y cómo se...? Porque realmente los ricos murieron con menos botes. O sea, imagínate con más botes. O sea, ellos renunciaron a salvarse. Esa es la cosa. Dijeron, mujeres y niños, el plan fue de Strauss. Oye, pues yo soy viejo y hombre. Me tengo que quedar y la otra. No, no te voy a abandonar. Hostia. Claro, si se hubiera podido salvar todo el mundo, pero claro, ¿quién no te dice que alguien presa el pánico desata y no sé qué? ¿Sabes? O sea, es decir, en la peli aparecen disparitos mientras están intentando salvar. Entonces, Sí, bueno, hay uno, ¿no? Que se camufla de mujer y... Sí, intenta... En la película. No, y en la realidad también En la realidad pasó, pasó. ¿eh? Pero a ver, entonces, ¿cómo se justifica, ¿vale? Que el dueño el dueño de la compañía, ¿vale? Iba a viajar en ese mismo barco y él había metido todas sus pertenencias a bordo y minutos antes de zarpar el barco, él salió del barco. Y junto a él otra persona influyente que ahora no recuerdo el nombre, pero también pasó.
¿Cómo justificamos esto? Él ya lo sabía. O sea, él sabía que eso iba a pasar. Alvarete. Sí, pero lo que he comentado, no sé si has escuchado, el diseñador del barco, Thomas Andrews, el que acaba girando la ola Sí, antes sí. de que se hunde todo eso, si eres el diseñador, no te pueden avisar, ¿sabes? O sea, quiero decir, puestos a que se hunda, se la peló a todos, claro, porque hubo uno que el dueño de la compañía canceló por motivos X en el viaje inaugural. Quiero decir, si eres un pavo, un multimillonario, que te dejas la hostia de dinero en comprar una compañía, en crear el mejor barco visto hasta la época, y no te subes y casualmente se hunde. O sea, cancelando el viaje antes de que suceda. Entonces, no sé, o sea, es como Es sospechoso, Alvarete. raro pensar que te salves tú y no salves a todos los que han estado a tu alrededor a la hora de construir eso. Es como, no sé. Es como que la mentira tenía que llegar a su final. Es decir, si tenían tramado esto, porque les interesaba que murieran ciertas personas, lo que no podían hacer es ni decírselo ni al que diseñó el interior del barco. Porque no tiene sentido que lo dijera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Al final lo que quería conseguir era su propósito. Que el propósito era que se hundiera el barco y aparte, bueno, para cobrar el seguro, pero y aparte que muriera esa gente que quería que él quería que muriera. Hostia, pero ¿cómo gestionas mentalmente? Decir, vale, Pues que ha ganado muchos diners, Alvarete. Claro. el barco, dejo que se estampe, que mueran las personas que sean, y luego cobro el seguro para hacerme otro barco. O sea, ¿cuánto cobraba el psicólogo que me atendió y que guardó secreto profesional, ¿sabes? O sea, Bueno, como el de la NASA con la Luna, lo mismo. Claro, Aún siguen. mira lo que dice Nuria. Públicamente no puedes decir que el barco no estaba en condiciones. El propietario lo podría saber, pero el resto no lo puedes publicar. Claro, claro, no podía, no se podía. Evidentemente, si no la gente no hubiera comprado los billetes, la gente no se hubiera subido a ese barco. Nadie hubiera subido Nadie ese hubiera barco. subido a ese Si barco. sabe que el barco está defectuoso, nadie se sube a ese barco. Yo soy el primero que me dicen o me chivan, oye, este barco se puede hundir o tiene un 90% de hundimiento, No te subes. ni me subo. Es que ya ni compro el billete. ¿Sabes? Claramente todo fue una trama diseñada por gente influyente y que tenían intereses más grandes en mente. Pero bueno, en Sí, fin, sí. ahí está que dicen que es una teoría conspiratoria, porque claro, realmente no quieren que todas estas cosas la gente se las crea, ¿sabes? yo lo que dudo es con si fue verdaderamente un iceberg. Porque la gente lo vio porque estaba en la zona. He investigado cómo era y se ve que pues, era un iceberg que por los sedimentos de donde provenía, pues eran como si hubiera arenilla, como negra. Entonces eso de noche lo camufla muchísimo, pero hostia, casualmente el vigilante coge y se deja los prismáticos guardados en no sé dónde. Casualmente esa noche. Mucha, ¿no? Mucha coincidencia, Mira, ¿no? Ver el iceberg, pero si es difícil verlos, encima no tienes prismáticos, encima avisas tarde, es en plan, hostia, es que ha salido todo mal. Estaba todo planeado. Sí, estaba todo planeado, todo planeado. Por está- cierto, creo que la ruta, no, Álvaro, no sé si tú lo sabes, pero la ruta tampoco iba a ser esa exactamente. Se meten por otra ruta que es por donde al final pasan con los icebergs. No sé si tú sabías algo de eso, pero yo algo tengo entendido de eso también. Se meten por otro lado, que no es ese. también se dice que iban a mucha más velocidad de la que deberían ir por una zona que en teoría no debían pasar, pero al final se pasó Correcto, que llevamos habían, velocidad. porque había muchos icebergs, entonces iban demasiado rápido como para tener la fuerza de frenado, poder frenar a tiempo y no a colisionar, ¿no? Sí, sí, tal Claro, cual. pero eso con la excusa de no, queremos ir más rápido porque queremos poder decir que hemos llegado antes de lo previsto. O sea, es como si tú antes ir Barcelona-Madrid, pues en tren eran no sé cuántas horas y de repente, hostia, es que el idiota tarda
Ya, que en un momento cambió mi vida, así que, o sea, qué barbaridad. estrategia de marketing y como un riesgo y un peligro para la gente que estuvo allí. Sí, ¿no? Al final es eso, ya ponían en riesgo pues lo que tú has dicho, realmente a los tripulantes, ay, a los, bueno, a los pasajeros, ¿no? Del Titanic. Nuria ha hecho un apunte, yo pensaba que el dueño, ¿vale? El Joseph Bruce Ismay, salió minutos antes de zarpar el barco, al menos yo había leído eso, pero nos ha dado una información de la Wikipedia, dice que el dueño y presidente de la naviera White Star Line, Joseph Bruce Ismay, sobrevivió al hundimiento del Titanic al subir a un bote salvavidas en los últimos momentos. Esta decisión provocó un repudio público y fue etiquetado injustamente como cobarde, aunque las investigaciones oficiales lo exoneraron de la culpa principal. Un momento, antes de que opines, Rato, aquí no aceptamos datos de Wikipedia. O sea, este canal está patrocinado por ChatGPT, así que nada de datos de Wikipedia. Correcto. ¡Wikipedia fuera! No, broma. No, la ha aportado Nuria, la verdad, pues mira, yo había leído pues lo que he dicho, o sea, no sé. Pero bueno, pues mira, pues si fue así, igualmente un cobarde, porque ¿dónde queda lo de los niños y las mujeres primero, no? Pues yo, si estoy en ese barco, a un niño lo cojo y lo mando a tomar por culo. En el bote Lo escondes salvavidas. rápido, lo escondes Lo- rápido. lo- Ahí, Todo tonto rápido, el ¿no? último, ¿no? Tonto el último. Le pones una sábana así y ya está. Sambulica. Cada colegio que podía acoger a 75 personas, en el momento de embarcar a la gente, Miau. embarcaban a 15 de primera clase para que no estuvieran apretaditos. En algunas que la gente pensaba, uy, ¿cómo se va a meter esta aquí? ¿Sabes? Bueno, no sé si eso se está eliminada, pero creo que había una que es en plan, ¿cómo va a estar uno de segunda clase en mi bote? Que es el marido de puta. O vamos a salvar a quien podamos del agua. O sea, la insumergible Molly. Mori, creo que era. Ahora hablaremos de ella también. Oye, ¿por qué no intentamos salvar a alguien? Y es en plan, no, porque es que van a intentar hundir el bote. ¿Sabes? Hasta ese punto de no me arriesgo. No, sí es cierto que los botes salvavidas no fueron ocupados al 100%, realmente estaban a mitad de ocupación, con lo cual se podría haber salvado muchísima gente extra si los botes se hubieran llenado pues con cabeza. Y es así. La IP hubiera dejado que alguien se subiera a su bote. Yo, nadie. Con el martillo pegando. ¡Esta pa' ver! Ya ves, con el martillo. Pues hablando que has nombrado a la insumergible Molly, vamos a hablar del primer testimonio, que casualmente es de ella. Margaret Brown, pasajera de primera clase, nueva rica americana. En la noche del hundimiento ayudó en las tareas de evacuación antes de subirse a un bote y más tarde intentó que se volviera al Titanic para recoger a más gente, pero el oficial a cargo se negó. Tras ser rescatados por el Carpathia, ayudó a distribuir mantas y comida entre los supervivientes. Después del accidente, Brown fundó un comité de supervivientes para recaudar dinero destinado a ayudar a los pasajeros de segunda y tercera clase a rehacer sus vidas, económicamente y con una red de apoyo. De esa voluntad inquebrantable, así como su amplio activismo en favor de los derechos de las mujeres y los trabajadores de la educación de los niños, nació su apodo, la insumergible Molly. Molly. Esto es curioso, la historia esta le voy a añadir una capa, que es que ella, eso de nueva rica, es súper importante porque se ve que su marido descubrió unas minas de oro o algo así. Y de hecho en la película Sí. parece que la madre de Rose tiene rechazo a esta señora no porque sea más grandota o porque no tenga los modales, sino porque no es una rica auténtica. O sea, es como que no te basta con ser de Hogwarts, que si no eres Slytherin, sangre limpia, no te podemos hacer. Exacto. ¿La Molly era la que se decía los chistes? Sí. Ah. La gordita. Vale. Vale. Otro testimonio es que antes hemos hablado, pues es uno de los que estaba vigilando aquella noche, ¿vale? Frederick Fleet.
Frederick Fleet era uno de los vigías de servicio la fatídica noche en la que el Titanic se hundió. Fue él quien vio el iceberg y dio la alarma, algo que pagaría muy caro, puesto que fue visto como sospechoso por no haber estado lo bastante atento. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Como declaró en las investigaciones oficiales, si él y su compañero hubieran tenido binoculares a su disposición, podrían haber visto el peligro mucho antes. Después del suceso, siguió trabajando en la navegación marítima y terminó sirviendo en el Olympic. Nunca se recuperó totalmente de la tragedia que había vivido. En los últimos años de su vida cayó en una depresión crónica que se acentuó con la precaria situación económica y finalmente con la muerte de su mujer en diciembre del 1964. Al cabo de pocos días se ahorcó en el jardín de su casa Hostia. a los 77 años. Joder. Ojo al dato, se salvó de morir ahogado o de hipotermia la noche que se hundió el Titanic Ese y a los amor. 77 años decide ahorcarse en el Ahorcarse. jardín de su casa. Porque Una estaba, O sea, estaba aburrido y dijo, pues venga, vamos a Estaba darle. hostiado de vivir ya. Hostia puta, tío. Blom. Vaya tela con sí, el, sí, con es curioso, ¿no? con Pero el eso Frederick dato. Gramel el de Harry Potter. Dios santo. No podía tocarme otro personaje que el panadero que sobrevivió gracias al alcohol, Eso es. ¿vale? Tan caliente está. Charles. Ah, por eso siempre tengo el cuerpo tan calentito. Claro. Charles. Oh, Jogging. Jogging, gracias, amor. El jefe de pasteleros se mantuvo bebiendo licor en su camarote hasta que el agua lo cubrió. Ay, pobrecita, esa sería yo, con la boldad. El alcohol actuó como Buena idea, anticongelante natural. ¿Bondad dónde está? No hay ya, me he quitado. Hoy es el primer día. Me he quitado. Hoy es el primer día. Hoy es el primer día de mi nueva vida. Charles Hugin. Vale, no, venga, va, volvemos. Se mantuvo bebiendo licor en su camarote hasta que el agua lo cubrió. El alcohol actuó como un anticongelante natural, permitiéndole sobrevivir agarrado a la barandilla de popa durante horas en aguas heladas sin apenas sufrir los estragos de la hipotermia. Pues madre mía, cómo iba, tío. Bueno, chicos, pues ya sabéis, si algún día estáis en un barco y se va a hundir, meteos de whiskies hasta acabar casi en coma, porque así seguro que no nos morimos. Mira, Noria dice que la lástima que sea el último día juntos. Bueno, a ver, volveré. Dan saldrá también. Sí, claro que sí, ya lo he dicho. Yo no voy Haremos a parar de... cositas, claro. haremos cositas, pero Pero será diferente. Claro, la racha que llevábamos de hacer tantos episodios a la semana todos juntos y pum, 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 pues no, obviamente. No, pero no pasa nada por decirlo. Ellas harán sus programas, los veremos todos, yo desde mi casa. Y eso. Y cuando ellas quieran que yo salga o que haga una colaboración o porque les apetezca que yo hable de cualquier cosa, rollo, por ejemplo, Alvarete, también lo puedo hacer así, como lo hemos Claro. hecho hoy, o cualquier cosa, yo encantado. Estaremos a la disposición de Pues hacer eso. sí. Pero sí, sí. Y bueno, Y- Conclusión de Sí. chico este que sobrevivió. Yo tengo que decir que he leído que no sobrevivió por estar borracho. Sí, o sea, simplemente por estar borracho y beber. Eso no es que le generase algo en el cuerpo que le mantuviese vivo, sino que al estar borracho no se dejó llevar por la tensión del momento y pudo tomar decisiones de una manera mucho más racional. loca, ¿no? Que todo el mundo estaba Pues Dios, Alvarito, yo te digo una cosa. Yo El estoy alcohol es un borracha y anticongelante natural. yo estoy borracha y me pasa eso y yo creo que me vuelvo más loca. O sea, la empezaría a liar ahí en moto. No me metería en el camarote y empezaría ahí a beber en plan como que tiene mucha lógica lo que dices, ¿no? Pero creo que a mí me daría de revés. Creo que a mí... No. No, yo me hincho a whisky, yo lo tengo claro. Sí, pero... Me agarro a la palo de la proa o lo que sea, o la popa o la... Hasta que me encuentren. La rato coges un cigarro
Exacto. Y estaría gritando, Con la ¡dame calma, un con la mechero! calma. ¡Que se me ha ido con el agua! ¡Se me ha mojado y no lo puedo ceder! ¡Tabaco, gorda, tabaco! ¡Dame un cigarro! Diría, ¿estás viva aún? ¡Dame un tabaco! ¡Vamos! ¿Cuánto queda para que se hunda esta mierda ya? ¿Te imaginas? Hostia, tú. ¡Ay, Dios mío! Madre mía. Brutal. Ay. Nuria lleva igual, ¿eh? Me cuesta mucho dormir. Ay, Ay, Dios mío. Pues nada, pues la verdad que un programa bien, ¿no? Para ser el último Pues sí. de los tres, creo que bastante bien. Colaboración Pues sí. especial con Don Alvarino. Don Alvarino, don señor. bueno, vamos a ponernos, si queréis, algún Sí. vídeo. Tenemos un par de vídeos, con unos cuantos, así corticos, ¿no? Son cortitos, ¿no, Ratu? ¿O son largos? Creo que Primero es son un corticos. poquito más largo y los otros son más cortos. Vale. Voy a hacer un pequeño cambio rápido, ¿vale? Que sería... Ya que no quiero cambiar. No te vayas, Álvaro. No te vayas todavía, no te vayas, por favor. Una mezcla entre Joselito y Shakira, ¿no? Oh. Oh, ajá, yo. Tírale, tírale. Yeah. Necesito un cigarro. Oh, ¿ves? Ya está, si es que Vale, hemos dicho eso, ahora- Ha hundido el Titanic y... Ahora no se verá Alvarete, pero no pasa nada porque es para poner los vídeos, ¿vale? Me duele el culo, neta. Ahí está. Vamos a poner el primero, que es este. Hecha por el ser humano moderno, el buque Titanic, al que llamaron el insumergible, el que ni Dios podía hundir, se hundió en su primer viaje inaugural. Y como siempre, la historia la conocemos por las películas, en este caso, muchas y muy taquilleras, quedando todo en una simple y romántica historia de amor. Pero algo no cuadra en esta historia, y es pura física. La versión oficial dice que el Titanic rozó, que no chocó contra un iceberg, que le produjo al pasar una brecha en el casco de 120 metros de largo. Pero el hielo submarino de un iceberg jamás puede producir una grieta así en un casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros. Y al investigar un poco el tema, comienzan las sorpresas que no son tan conocidas. El Titanic tenía un hermano gemelo, pero menos lujoso, que se llamaba Olympic, fletado unos meses antes, los dos propiedad de JP Morgan. El Olympic, ya funcionando y capitaneado por el mismo capitán Smith, que sería después el capitán del Titanic, tuvo un duro accidente con un buque de guerra inglés, lo que le causó daños estructurales graves e irreparables que lo convertían casi en producto de desguace. Pero su propietario, JP Morgan, no había asegurado el Olympic y tenía que hacerse cargo de la reparación de las dos naves. En Breakfast, en 1911, estuvieron los dos barcos juntos en el astillero y en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos, añadiendo una cuarta chimenea que no funcionaba y decoraron el Olympic averiado para que suplantara al Titanic. Y en el famoso viaje inaugural salió el Olympic averiado y escorado haciéndose pasar por el Titanic. Con esto, la compañía de seguros cubrió la operación con $5 millones de la época y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Curiosa historia, ¿verdad? Pero esa no es la única sorpresa ni mucho menos, porque que 5 días antes que el Titanic salga un buque llamado SS Californian del mismo propietario JP Morgan, cargado tan solo con mantas y jerseys, y que se quede anclado en el punto donde iban a ocurrir los hechos, es curioso. Que antes de que zarpe el Titanic retiren la mitad de todos los botes y chalecos salvavidas es inquietante. Que el capitán Smith, con 25 años de experiencia y perfecto conocedor de la ruta, se desvíe de su destino y desoiga 7 alertas por iceberg es raro. Que el vigía no disponga de su principal herramienta, unos prismáticos, es ridículo.
que la radio del barco deje de funcionar unas horas antes es improbable. Que se equivoquen y lancen bengalas blancas, que significan celebración, en lugar de bengalas rojas, que son la Todo señal mal, o sea, de todo mal, SOS, es que no tiene tonto. sentido. Que en un viaje inaugural cargado de periodistas nadie hiciera ni una sola foto de la tragedia es absurdo. Pero que el hielo corte el acero es imposible, pura física. Y bueno, pensaremos, ¿todo este montaje para hacer una trampa a la compañía de seguros? No, desde luego, lo que aquí se estaba jugando era la creación de la Reserva Federal, donde la mitad de los grandes hombres de negocios del momento, como las familias Rockefeller, Rothschild, Morgan, etc., estaban a su favor. Pero la otra mitad, las familias Aston, Guggenheim y Strauss, lo veían como una auténtica locura. Pues bien, los que estaban a favor, como JP Morgan, como dueño, y a pesar de ser el viaje inaugural de su barco, deciden a última hora no embarcar tanto él como unos 50 amigos suyos y miembros de la naviera, llegando algunos de ellos a dejar sus enseres personales y personal de servicio dentro. Y murieron, casualmente, todos aquellos que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal. Al año siguiente, 1913, y sin oposición, se reunieron los banqueros supervivientes y crearon la Reserva Federal. Y al año siguiente, 1914, se inició la Primera Guerra Mundial, financiada en sus dos bandos por la propia Reserva. Pero llega el momento, en 1985, en que encuentran el Titanic a 3.000 metros de profundidad y, ¡oh, sorpresa!, resulta que no tiene ninguna brecha de 120 metros, sino que tiene varios agujeros de entre 1 y 50 centímetros producidos al parecer por varias explosiones que se produjeron desde dentro hacia afuera, y en las hélices el nombre de Olympic. La sorpresa final nos la llevamos cuando existe un libro, además llamado Titán, de Morgan Robertson, describiendo al milímetro lo ocurrido en el Titanic, pero escrito 14 años antes. ¡Qué fuerte! Bueno, a ver si ahora alguna productora se digna a hacernos una película más creíble sobre lo que pasó, a fin de disiparnos las grandes dudas que tenemos todos sobre el hundimiento del Titanic. La mayor obra de ingeniería hecha por el ser humano moderno, el buque Titanic, al que... Vale. Dale. Hostia, 6 minutos. Hostia, sí. A ver, el otro. No, porque es que tengo el culo ya. en No, esa Este. sesión Ponle, Que no puedo, esta. ¿eh? Ponle. Bueno, chicos, totalmente lo que hemos dicho, ¿no? Para quedarme en esta orilla. ¿Qué ha dicho? ¿El qué? ¿El qué has dicho, Álvaro? No sé, qué de alargar la agonía. Cuando se lanzaron los primeros botes. Ah, ¿para qué alargarla? ¿Vale? Vamos a poner ahora un testimonio, ¿verdad? Sí, Eva Hart. Eva Hart. Sí lo hubo abajo en el agua. Estábamos en medio del océano, la gente gritaba asustada. Puede imaginarse lo que suponía salir de sus cabinas, correr a cubierta, subirse a aquellos botes y lanzarse al agua. Allí sí que hubo pánico. En los primeros momentos no había suficiente gente para llenar los botes, porque los pasajeros no estaban asustados. Después, cuando se dieron cuenta del peligro y de que no había botes para todos, fue cuando comenzó el pánico. Luego desapareció. Después oímos los gritos espantosos de la gente que se iba a ahogar. Fue terrible. Y después, debido a que nuestro bote iba muy sobrecargado, el oficial llamó a los otros botes para que se acercaran y transbordó a algunos de nosotros. Así fui separada de mi madre y eso es una cosa terrible para una niña. Los sonidos más horribles eran los de la gente que se ahogaba, sus gritos de angustia. Vi cómo iban desapareciendo. Mi madre me preguntaba algunas veces años después que si recordaba aquellos gritos. Yo le contestaba que sí. Y ella decía, ¿pero te acuerdas del silencio que siguió a continuación? Y tenía mucha razón. El mundo entero parecía haberse desvanecido. Aquella noche, las luces desaparecieron. El buque desapareció. Los ruidos desaparecieron. Fue espantoso. Espantoso. Y entonces fuimos rescatados, como ya sabe, al amanecer, por el otro barco.
¿Y el Álvaro? Está aquí, está aquí. Ah, vale. Espera. Aquí lo tenemos, Álvaro, de nuevo. Bueno, hay cosas así curiosas que también no hemos nombrado, que yo recuerde, que es que la orquesta que estuvo a bordo del buque estuvo tocando durante toda la noche hasta que se hundió el barco y murieron ahogados. Noche. ¡Au! Estuvo toda la noche así, ¿no? No, estuvieron toda la noche tocando hasta que el barco, pues, Sí, con se ellos. hundió. Y luego también había uno... ¿Sabéis cuál fue el tema más conocido ¿Cuál? que tocaron? ¡Viva! Las Vegas. También, el aullidos nunca falla, No, es que ya está ahí, es nuestro. Yeah. Baby. Pues nada, Pues... ha sido un placer contar con su colaboración. Pues nada, muchísimas gracias, Alvarete, por colaborar en nuestro último programa juntos. Qué mejor forma, ¿no? Que estar con nosotros en el último programa. Fiel seguidor de Trinis. Grande, grande, grande. Grande, 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 grande. Yo espero que haya gustado. Espero que a la gente que lo vea después, como siempre, no decimos que bueno, pues que lo vea y que lo disfrute, ¿vale? Que, bueno, creo que ha salido bien el programa, la verdad, que está chulo. Ha estado, Sí. ha estado guay. Ha estado sí, chulo la para ser verdad el que último, sí. la verdad, no nos hemos dormido, no. Nada, está bien, la verdad que está bien. Y nada, muchísimas gracias. Y por mi parte, pues la verdad, es un placer estar por aquí con estas dos mujeres durante estos meses que bueno, que Por la mía también, la verdad. Yo me lo he también. ha pasado estado, bien. ha estado bastante bien. Sí. Pero bueno, cosas de la live, ¿no? Como digo yo. Creo que también... Bueno, no lo voy a decir aquí. Dilo. ¿El qué? No sé, dilo. No, tampoco es plan de decir aquí lo que uno de esto. Pero bueno, que a ver, que me da penilla en una parte. Pero bueno, Sí. que por otra que también, pues bueno, que tengo también que hacer mis cosas y de esto, que todos los días no tampoco podía estar aquí haciendo todo lo que hacíamos y Ya. que era un poco complicado. Simplemente eso. Dos canales es un poco complicado llevar dos canales. Y todo en general, trabajo, No, hombre, vida, por supuesto. Ya, todo Trabajo, en general. casa. Y obviamente yo no quería que, y estoy hablando, ¿no? Así de guays como estamos aquí despidiendo, que tampoco quería que traspasara lo que era el programa ya con nuestra amistad. Entonces yo también he preferido apartarme un poco y que vaya bien. Vale. ¿No? Esto último no lo he entendido mucho, pero vale. Bueno, ahora lo explico. Sí, no es sí. nada malo, ¿eh? No es nada Claro, malo. es en plan- que estas cosas se hablan detrás de cámaras, creo, no delante, pero bueno, que sí, que... Bueno, has dicho que hable, pues estoy hablando. Ya, bueno, Vale, pero personal, me nada, es refiero igual, a no lo- hablo nada. Me refiero a lo personal, Que- a lo de que- nuestra amistad y todo eso. Que no es esa amistad, no me refiero, que no es no nada se malo. extendiera más con lo del canal, entonces que En había plan, un poco que de todos tal, estábamos ahí agobiados Por con eso, el. Que era eso. por eso, agobiados, no en plan de Ya, amistad ya. nuestra, no. Te ¿Me Bueno, yo explico? creo que ha sido más por la parte de que como todos estábamos un poco, pues, por decirlo así, ¿no? Más agobiados, un poquito más irritables, de que no hubiera, pues, enfrentamientos, ¿no? Por así decirlo, que no nos O sea, no sé cómo, peleáramos, o sea, o no sé cómo llamarlo, pero en plan que. piques, ¿no? Por así decirlo. En plan que no. Yo he Que no, es entendido nada, eso. que no es nada malo, en plan, que no lo he dicho a malas. en No, plan, yo no te sé si digo- me habéis entendido. O sea, Yo te si digo me lo habéis que yo he entendido. entendido, ¿no? Más o menos. Sí, en plan, ¿no? que no cruzáramos lo que es, sí. era esto con nuestra amistad, era lo que yo quería decir, ¿sabes? Pero bueno, no sé si se ha Sí, me ha entendido. quedado... Sí, lo he entendido No, sí, lo he perfectamente, entendido. o sea, lo he Vale, entendido vale. perfectamente. Vale. Pues eso. Queso. Bocadillo de queso. ¿Qué quieres hablar, Álvaro? Para despedirnos. Habla. Yo quería mandar un último mensaje. Esto parece muy fácil. Y yo he estado solo en un programa. Bueno, he estado en el mejor de todos, que fue el directo aquel en el bar mexicano. Es verdad. Es verdad, el IRL. Exacto. Entonces, recuerdo que ese día, aunque estuviéramos entre amigos, tienes que estar pendiente de una cámara, tienes que estar pendiente de hacer cosas, no sé qué. Y dices, bueno, he estado
interesante encontrar el enfoque, Claro, es que... que pueda aportarle algo a alguien, que lo vea en directo, que lo vea luego en diferido, o sea, aportar tu propia opinión sobre un tema que es súper general, a veces es desconocido y pues, entonces si esto solo con un programa ha costado 2 o 3 días de reunirse, de cuadrar horarios, de cambiar un día por el otro, prepara esta parte, leer la parte del otro, cuadra en qué momento encaja bien todo el mundo. Si todo esto es para un programa, imagínate para 30. Entonces, yo de alguna manera sí que, vale, está muy bien que yo haya sido un fiel seguidor, porque al final mis momentos de desconexión estos últimos meses, pues he estado súper conectado al canal, pero al final los tres, ya sea por separado o de manera conjunta, tenéis una vibra hermosa, sois personas preciosas, tenéis una manera de comunicar y de pasarlo bien que es especial, sinceramente. Cuando hemos estado fuera de cámaras, lo que se crea fuera de la catequesis es una cosa que es muy divertida. Estar con vosotros es una cosa súper especial y cuando vosotros entre vosotros con las 3D News, con esto, con lo otro, os ponéis de una manera más informal, sale ese buen rollo de decir, hostia, yo quiero pertenecer a este grupo de amigos, ¿no? Entonces, esto en... ¡Qué bonito! Una cosa súper bonita que ha ocurrido y que, oye, puede que todo lo que empiece se transforme, pero ostras, ha sido una etapa bastante chula, que sí, que ahora os separaréis, pero no os separaréis porque seguís siendo amigos y, hostia, Sí, claro. yo no sé si me apetecéis colaborar cada semana, si me apetecería, pero oye, yo veo muy factible que yo que sé, una vez al mes o cuando vosotros consideréis, os volváis a juntar y sea de una manera mucho más sana en la que todos podáis tenerlo de una manera mucho más compatible y que lo podáis disfrutar, porque esto se disfrute, yo lo he disfrutado hoy un montón porque es un tema que me encanta. Me ha encantado tratar con un rato aparte sobre el tema porque a ella le encanta este tema. También, sí. Yo lo he disfrutado muchísimo y espero que vosotros os llevéis un gran recuerdo, que habéis hecho un proyecto que es precioso, que para mí el éxito es que lo hayáis podido disfrutar, que el éxito todavía más allá es que sepáis que vuestra amistad está por encima de cualquier cosa y yo lo único que puedo decir, aunque no sea a través de más suscripciones, que por cierto solo ha aparecido una de las que he hecho en estos 2 meses, te tienen que haber parecido las dos, pero daros las gracias por todas las horas que se ven en stream y las que no se ven. O sea, muchas gracias por vuestro trabajo porque verdaderamente Sí. a quien lo necesite y le vaya bien, le llena muchísimo. Y ese vacío es difícil de llenar. Así que muchísimas gracias a los tres. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Alvarete. Muchas gracias a ti, Álvaro, la verdad, ha sido un programa muy especial, se te nota también mucho que te gustaba el tema y la verdad que yo me lo he pasado muy bien, a mí me ha gustado mucho y la verdad que ha sido como hubiéramos buscado el mejor tema como para hacer el cierre del programa. Yo hablo por mí, yo he estado muy cómoda, me lo he pasado súper bien y también darte las gracias a ti porque desde el principio nos has apoyado, has estado viendo todos nuestros programas, que es de agradecer, ¿sabes? Que no todo el mundo se ha volcado tanto, ¿no? En el canal como has hecho tú. También aportando tu granito de arena con tus suscripciones y todo, y por eso darte las gracias. Y esperamos seguir viéndote. Y aquí también porque algo haremos. Sí. Se ha apagado la cámara. Saba, eso significa que no. Por foto. Sí, hombre, sí. Pero siempre primero con los pies para arriba, ¿eh? Luego cuando me baja la energía ya puedo hacer más programas. Venga, va. Pero bueno, te tomamos la palabra. Pues nada, pues muchas gracias. Pues Muchas eso, gracias, chicos. Alvarito. Gracias, Alvarito, y gracias a toda la gente también que se ha ido pasando, ¿no? También hay que Sí. agradecer a toda la gente que se ha pasado durante todo este tiempo con nosotros tres juntos. Que Exacto. seguramente toda la gente que está aquí seguirá viendo aquí hasta dos mujeronas, ¿vale? Cuando hagan cositas. Pero, pues eso, muchas gracias a todos. Sí. Por parte al menos mía también como de ellas. A toda la gente que se ha ido pasando, que ha ido colaborando, que Correcto, ha ido que ha escribiendo ido cosas escribiendo. y que nos Sí, lo hemos pasado exacto, a bien. todo el mundo, a Ferry, Sí, a Fusion,
Bueno, a todos en A tu general, a prima, Meteo, a tu hermano, a la Ana. a otro, al No vecino. acabaríamos porque Sí. en realidad ha habido mucha gente Sí. que se ha ido conectando realmente. claro. No todos los días y es entendible porque al final todo el mundo tiene su vida. Todos esos que están a la hora del chat. Nuria, sobre Exacto, todo. a Nuria. Sí, sí, que se ha unido también a nosotros y la verdad que muy agradecidos. Y que bueno, que no es un adiós para siempre, No, es lo que he dicho, que que no es un vamos a adiós. contar con no es un Dan adiós, para, no es un adiós. para muchas cosas, pero que a partir de ahora nos vais a ver a nosotras dos pues más, ¿no? Mm. Y nada, pues que aquí estaremos, ¿no? Para Claro. dar lo mejor de nosotros. Ya iremos informando de cuándo se hará y cómo se hará. Bueno, dónde se hará aquí. Cuándo Eso ya, seguro. ya iremos informando. Así que no vais a tener que iros a otro canal ni. Nada, y, Solo y cambiaremos el nombre y ya redes está. sociales lo mismo, las voy a mantener porque es que volverse a crear ahora 300 cuentas de todo, como que me parece absurdo ya teniendo, ¿no? Sí, sí. Las con lo cuentas poco canal. abiertas. Vosotras sois las dueñas. Entonces, Vosotras sois la dueña de todo. hemos firmado el contrato. ¡Es broma! Ahora mismo sí, la verdad. Ahora mismo sí. ¡Firma! No es broma, no, basta ya. ¡Basta ya, firma! He hecho el contrato de la firma. Voy a sacar el martillo. He hecho el contrato de la firma. He pasado todos los bienes a Ha ellas. pasado todos los bienes. Si le pasa algo, su piso también es para nosotras, ¿eh? Todo, y para Rose. no lo cede, no lo cede. He pasado todos los bienes. El y gato ya también. está. Todo. Ay. Ah. Pero es eso, que estamos de muy buen rollo y todo, que en plan, que es eso, que voy a estar en breve seguro, ya verás, en cuanto empiecen me dirán en breve, Dani, ¿quieres colaborar? Y digo, venga, vamos a colaborar. O sea, así que nada, estaremos por aquí en breve, ¿vale, chicos? Pues Así que nada, chicos, creo que hasta aquí el programa, Sí. perfecto, creo que nos lo hemos pasado muy bien. Sí, la verdad que sí. Ha y, estado chulo, Muchas gracias. ameno, muchas gracias. entretenido Mm. y nada, ha salido genial, la Sí. verdad. Va a Así ser- que No nada, vas a quejar. Ha salido perfecto. Así que nada, hasta chicos, pronto ¿no? y estén Así que nada, atentas, atentos. Alvarete, muchas gracias por todo. Eres un tío grande y te queremos. Un besazo, Un Nuria. besito. Hasta Vale, luego, Nuria. Nuria, un placer. Hasta luego, chicos. Muchas gracias por todo. Chao, chao, chao. Corazones coreanos. Forever young. ¿Estos son corazones coreanos? Sí. coreanos. Be forever young. Hasta luego, Esencial. Te quiero. Se- Venga. Hasta luego. Chao, 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 chao. Chao. La música del infierno por última vez. ¡Chao!